Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Mientras se van sumando, les vamos contando algunas cuestiones para conocer, para saber de este ciclo, y en un ratito empezamos con la jornada de hoy. Como saben muchas de las personas que están acá, este taller es resultado de una convocatoria que nos hace LATFEM para incluir problemáticas actuales relacionadas con la cuestión energética en sus propuestas, en sus talleres. LATFEM es un medio de comunicación feminista que está enfocado en América Latina y el Caribe. También parte de eso tiene que ver con la perspectiva de este curso, de este espacio de formación. Y el OPSUR, al que pertenezco yo, y también Leonora, que está por ahí, si la ven en algún cuadradito, vamos a estar nosotras dos acompañando este espacio. Es una organización que hace formaciones, investigaciones, hace diferentes productos con el objetivo de que se democraticen la producción, el consumo de energía, que se hagan de forma justa, de forma sustentable, y en ese sentido abordamos conflictos actuales en relación con la energía, con el modelo extractivista, sobre todo en nuestro país, y también buscamos, miramos, analizamos experiencias o investigaciones en relación con las posibilidades de transición energética y las alternativas a la situación actual. Por eso la búsqueda de este curso es que podamos transmitir algunas nociones básicas pensando en cuáles son los debates que se dan respecto de la situación energética en América Latina, qué perspectivas de transición hay tanto en América Latina como en diferentes regiones del mundo, y lo hacemos compartiendo o invitando a compañeras, mujeres, disidencias de diferentes países de América Latina y que además trabajan temas energéticos desde diferentes ámbitos, desde sindicatos, desde academias, organizaciones, militancias territoriales diversas, y eso creemos va a enriquecer este espacio. Y por último contarles que también vamos a armar una caja de herramientas para poner a disposición de todas, de todos, que reúna diferentes trabajos en diferentes formatos para que puedan tener de consulta, que puedan utilizar como herramientas de trabajo también quienes hagan este taller, y que, bueno, a través de eso podamos ir visibilizando diferentes trabajos, perspectivas de mujeres, de organizaciones que vienen abordando la cuestión de la energía, desde eso, desde una perspectiva feminista, justa, popular, anticapitalista, que también es la perspectiva que planteamos desde el OPSUR para este espacio de formación. Les recordamos entonces que a lo largo de todo el encuentro van a tener la posibilidad de hacer preguntas en el chat, que pueden mantener sus cámaras encendidas, que idealmente mantengan los micrófonos apagados. Somos un montón y venimos de un montón de lugares distintos, así que eso, esperamos que eso enriquezca y diversifique las posibilidades de estos encuentros, y que la amplitud sea suficiente para que todos y todas puedan eso, sentirse escuchades, cómodes y nutrides a partir de estos encuentros. Y ahora sí, le doy el espacio a Leo para que hable un poco de qué va este encuentro en particular y con quiénes vamos a trabajar hoy. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Yo soy Leonora, también parte del Observatorio Petrolero Sur. Primero que nada voy a presentar a las dos compañeras que nos van a acompañar en el desarrollo del encuentro de hoy, que son Luján Rodríguez. Ella es trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, también militante de Marabunta, bueno, de acá de Argentina, y Francisca Pancha Fernández Droguet, más conocida como Pancha, que es del Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, también militante ambientalista, feminista de la transición socioecológica. Bueno, para este primer encuentro lo que proponemos es dar un pantallazo de los sistemas y consumos energéticos en Latinoamérica, para qué se usa la energía, dónde va, y qué modelos de desarrollo propician esos sistemas. La idea no es hacer un abordaje técnico más bien numérico, sino un análisis técnico más político, digamos, ¿no? Que nos permita reflexionar en torno a la energía como sistema, más que como un cúmulo de fuentes. Con respecto a la dinámica del encuentro de hoy, la idea es, bueno, hacer una primera ronda en la que Luján y Pancha desarrollen sus aportes, sus contenidos,
a partir de una serie de ejes que elaboramos un poco para guiar esas intervenciones, en un tiempo aproximado de 15 minutos cada una. Entonces ahora, si están de acuerdo, Luján, empezaríamos por ti. Y te voy a comentar los ejes que pensamos, e insisto, ¿no? Que son un poco como una guía. Bueno, la idea es esto, que nos des un poco un pantallazo en relación a los sistemas energéticos de América Latina, en relación a las fuentes y los consumos principales, y también preguntarte en torno a las desigualdades que surgen o se generan a partir de esos sistemas. Bueno, la relación que guardan los sistemas con los modelos de desarrollo económico y las críticas que puedan plantearse en relación a todo eso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Principalmente gracias por invitarme, siempre es un espacio súper lindo el que genera el OBSUR, y en este caso junto con los compañeros de la ACFEM, me parece una oportunidad súper interesante para intercambiar con todos ustedes, así que bueno, nada, la idea es que la exposición, la presentación, sea más que nada un disparador para el intercambio, así que, y un poco como decía Leonora, probablemente vaya en la presentación mostrar algunas gráficas, algunas tendencias que tienen números, digamos, pero no nos quedemos con eso, tratemos de hacer una lectura un poco global, aunque aparezcan ahí muchos números. Bueno, como decía Leonora, yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, tengo un perfil bastante técnico, así que a veces me cuesta escaparme un poco de eso, pero bueno, nada, que no nos quedemos con tratar de entender un número, sino que la idea es de a partir de eso poder sacar algunas conclusiones. Voy a compartirles una presentación que me pareció súper oportuna, que en realidad tiene que ver ahí, bueno, me spoileé toda la presentación. Voy a repetición. Ahí está. Ahí está, ¿ahí ven bien? Buenísimo. Es una presentación del Observatorio Petróleo Sur, pero que tiene unos gráficos de la matriz energética, que es una herramienta muchas veces muy útil para ver cómo está compuesta la producción energética puede ser de un país, puede ser de una región, puede ser del mundo entero, y en general nos va a hablar de las fuentes principalmente, ¿sí? Cómo se genera la energía que se genera en un lugar determinado. Y bueno, en este caso hablaba de la proporción de esta generación en Latinoamérica en relación con cómo es esa proporción en el total del mundo. Y ahí a mí me parece que, en principio, algo como para empezar a pensar en esta cuestión de la energía, es ver, en este caso en particular, es sobre la energía eléctrica. Ya vamos a ver que hay varias formas de energía, pero en particular la energía eléctrica tiene su capítulo aparte, pero la energía eléctrica también se produce muchas veces a partir de fuentes fósiles, ¿no? Fuentes que provienen del petróleo y de la explotación petrolera y gasífera en general. Ahí vemos que en Latinoamérica, si vemos a la izquierda, yo creo que ustedes no venimos, a ver si venimos entero. Bueno, les voy a ir diciendo. A la izquierda, la torta correspondiente a Latinoamérica, vemos que un 42% de la energía eléctrica es producida a base de petróleo y un 25% producida a partir de gas. Al fin y al cabo es eso es gas y petróleo convertido en electricidad, pero no toda la electricidad que viene a partir de, digamos, cuando nosotros enchufamos algo a la energía eléctrica, necesariamente es de una fuente ni renovable ni limpia, ¿no? Hablamos de fuentes renovables cuando el origen a partir del cual se genera esa energía es un origen que se va regenerando, podemos decir a la misma velocidad que se consume. Y hablamos de fuentes limpias cuando las fuentes, digamos, que generan esa energía son fuentes no contaminantes en un sentido general o lo menos contaminantes posible, porque hoy vamos a ver
que de alguna u otra manera toda fuente contamina, pero no todas en la misma dimensión. Bueno, entonces en principio en Latinoamérica la incidencia de los productos fósiles en la generación eléctrica es muy grande. Pero también es muy grande la incidencia de la generación a partir de fuentes hidroeléctricas. Eso tiene que ver con la abundancia del agua dulce en nuestro territorio y que, bueno, eso lo sabemos justamente porque es un bien codiciado por las potencias y por los capitales que piensan en nuestro territorio con ojos de extractivismo, ¿no? Pero bueno, también es una fuente energética. Tenemos cierta participación nuclear, bastante chica lo que es a nivel Latinoamérica, con más participación en lo que es Argentina, y comparado con el mundo, en donde el mundo tiene un 27% de producción a base de carbón, la verdad que la producción en América Latina a base de carbón es bastante baja, ¿no? Son un 5%. Si miramos el resto del mundo, la incidencia del gas y el petróleo sigue siendo igual de alta que en América Latina, pero una gran incidencia del carbón, una incidencia nuclear un poco más grande, una baja incidencia hidráulica, ¿no? Son un 7% en el mundo en general, y un 5% de renovables contra un 8% en América Latina. Ahora, si pensamos cuánta energía, digo, porque lo anterior era porcentual, si pensamos cuánta energía se produce en Latinoamérica en relación al mundo, solamente es un 6,21%. Entonces, cuando a veces nos hablan de la responsabilidad del consumo, el efecto que tiene nuestro consumo en, bueno, en el cambio climático, en la responsabilidad que a veces se le dice, bueno, no es la misma responsabilidad la de todos los países, no es lo mismo la incidencia de América Latina que la del resto del mundo, y eso es una dimensión que me parece que hay que tenerla en cuenta a la hora de comparar o de pensar en las distintas regiones en América Latina y en relación al resto del mundo. Ahora, como les decía, no solo tenemos energía eléctrica, tenemos un montón de otras formas de energía que se usan para distintos fines. Y este diagramita, que vamos a ver acá, es un diagrama que nos combina o nos relaciona un poco las fuentes con los usos, ¿no? A veces pensamos la energía, esto como un recurso o una tecnología, y en realidad también hay que pensarla siempre muy vinculada con el destino, ¿no? Como esa energía para qué y para quién se genera, con qué lógicas, con qué fines, con qué objetivos. Bueno, a la izquierda, en esta diapositiva vamos a ver las distintas formas de generación eléctrica, de generación de energía, no solo eléctrica. Tenemos la fuente gasífera, el petróleo, nuclear. Esta que es como un maíz, tiene que ver con los biocombustibles, energía hidráulica, energías renovables, ahí aparecen representadas la solar y la eólica, y el carbón a lo último. Estas fuentes energéticas pasan por centros de transformación para luego dar lugar a los productos finales que nosotros consumimos en su formato final. Por ejemplo, la nafta, el petróleo pasa por una refinería para obtener nafta, o por un centro de, digamos, de tratamiento para poder tener el gas natural, o el gas licuado de petróleo, en el caso que está marcado. Después, a partir de las distintas fuentes, podemos también generar energía eléctrica, como les decía antes, que va a ir a inyectarse en el sistema interconectado nacional, en el caso de Argentina, que mezcla, como lo ven ahí en el gráfico, mezcla las distintas fuentes, y bueno, la energía que nosotras obtenemos en nuestra casa o en cualquier conexión al sistema interconectado, es una mezcla de todas esas fuentes que, bueno, en el caso de Argentina, es potestad de Camesa, la empresa estatal. Ahora, si pensamos en los sectores de consumo, bueno, ahí aparece el transporte, ¿no?
El transporte de mercancías es una parte fundamental, o sea, fundamental en el sentido de que es un gran consumidor energético. Y ahí va muy de la mano con esto que plantea Leonora. En relación a la producción, bueno, ¿qué producción tenemos? ¿Cómo se transporta esa mercancía? ¿Con qué objetivos, no, se transporta? ¿Es para exportación? ¿Es para consumo local? ¿Es para transporte de personas? Las personas se transportan para trabajar, se transportan por turismo. Bueno, entonces, el para qué esa energía se puede ver cuando nosotros vemos los sectores de consumo. Ahí aparece el consumo residencial, principalmente gas y energía eléctrica, y en los hogares para calefaccionar, para cocinar, bueno, y para las necesidades básicas vitales. Pero bueno, también tenemos muchísimo gas y muchísima energía eléctrica para las industrias. En este caso, las industrias electrointensivas, como las mineras, las acereras, las fábricas productoras de eh, aluminio, por nombrar algunas ramas industriales, son grandes consumidoras energéticas, que muchas veces también exportan esos productos. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos exportando en gran medida es una gran cantidad de energía. Muchas veces esa energía, además, subsidiada y económica, y ese es el gran motivo por el cual este tipo de empresas se radican en este país. Bueno, después luminaria, edificios públicos, también, sobre todo, electricidad y en menor medida gas. Y después tenemos la industria agrícola, ganadera, con sobre todo la parte de maquinaria pesada consumiendo gasoil. Y después, bueno, estos son otros productos derivados del petróleo que no necesariamente son energéticos. Acá lo que les quería mostrar es una herramienta, espero que puedan ver, que se llama Diagrama Sankey, que es justamente esto mismo que vimos, pero cuantificado. Es una página de acceso público con datos de la Argentina, que nos permite ver desde la fuente a la izquierda, pasando por los centros de transformación, hasta el consumidor o la consumidora, en qué se gasta la energía que se produce. Esto lo que nos permite es pensar esto de la estructura, el mapa general. Acá podemos ver, por ejemplo, estos actores que nombraba, la industria, el consumo residencial y el transporte. Bueno, cuando hablamos de reducción del consumo, tenemos que tener bien presente quién consume cuánto, ¿no? Y cuánto incide, por ejemplo, leyes de eficiencia energética para la industria. En cuánto reduciría realmente la producción de energía no necesaria, aunque eso muchas veces iría en detrimento de grandes capitales que tendrían que invertir en ciertas reformas tecnológicas. Bueno, esta herramienta queda ahí para seguir chusmeando, para poder seguir profundizando. Pero bueno, volviendo a la presentación, acá podemos ver porcentajes de América Latina, pero bueno, un poco para no perdernos en los números. Lo importante de acá, tanto en fuentes primarias como en consumos por sector, es poder ver que hay una variabilidad de acuerdo a cada país de América Latina que estemos pensando, y eso tiene que ver principalmente con la matriz productiva de ese país y con la naturaleza de cada país, o sea, la forma de producción energética de cada lugar muy fuertemente va a estar vinculada con, bueno, los bienes comunes que en algunos casos se aprovechan, en otros casos se usurpan directamente. Puede ser para aprovechamiento energético, para las condiciones de vida, pero muchas otras veces para usos que no tienen que ver tanto con eso. Y ahí me pareció interesante como traer el caso de Honduras, de la lucha, no sé si conocen, de una lideresa, de Berta Cáceres, que fue asesinada en el marco de una lucha contra una microhidráulica que quería instalarse a toda costa en un brazo de un río muy importante para la comunidad lenca, que tenía que ver con un río sagrado para su comunidad. Luján, perdón, te Y ahí interrumpo es donde, para sí, decir que en 5 minutos cerraría esta intervención. Gracias. buenísimo, bárbaro, gracias.
Bueno, esto, como pensar que a veces no tiene que ver tanto con, o no tiene que ver solamente con cuán contaminante es una fuente energética, sino también cuánta participación popular hay en el aprovechamiento de ese recurso o de ese bien. O sea, es para resolver necesidades básicas de las poblaciones. Esas poblaciones fueron parte de la decisión de generar energía de ese modo. ¿Están de acuerdo? ¿O son zonas de sacrificio en pos de trasladar esa capacidad energética a otros usos, a otras zonas o en condiciones que esa comunidad no definió? Bueno, un poco lo traía esto en contraposición a esta disponibilidad, digamos, del recurso hídrico, que se puede pensar que en América Latina, en un sentido quizás menos contaminante que otras fuentes, pero que también esta dimensión de pensar quiénes deciden sobre la energía es una lista muy importante también. Ahí también podemos traer el caso de Uruguay, en donde, y quizás en las rondas renovar en Argentina en los últimos años también, en donde se ha impuesto una generación a partir de energía renovable, de aerogeneradores, pero de la mano de una importación total de la tecnología, de la pérdida de la producción estatal, porque bueno, se ha hecho a través de capitales privados que le venden a las empresas estatales la energía y con contratos en donde los países están prácticamente obligados a comprar toda esa energía que estos parques eólicos generan. Justamente porque ustedes quizás saben, almacenar la energía eólica es uno de los puntos más difíciles, débiles, digamos, de lo que serían las energías renovables hoy en día, y entonces se tiene que consumir toda esa energía porque se inyecta directamente este sistema interconectado. Y entonces esa generación va en detrimento quizás de otras fuentes, por ejemplo en Uruguay la hidráulica, con un costo de operación muchísimo menor y con un manejo de la empresa y de la generación hidráulica en manos estatales. Entonces ahí nos volvemos a preguntar para quiénes las ganancias de esas formas de generación. Bueno, y la última diapositiva que les quería mostrar era también de un recurso, otra página que nos permite comparar, por ejemplo, la demanda per cápita de distintos países o distintas zonas para poder evaluar, bueno, porque muchas veces los niveles de consumo per cápita en distintas regiones son muy diferentes, entonces, bueno, por dónde ahorrar o por dónde empezar a ahorrar energía en esto de ir disminuyendo el consumo. En esta diapositiva, por ejemplo, muestra los megawatts hora, o sea, la cantidad de energía que se consumió a lo largo del tiempo, desde 2000 hasta el 2021, en distintas regiones. Por ejemplo, la línea verde oscura es América Latina y el Caribe, o sea, un promedio de América Latina y el Caribe. Luego, la verde más clara es el consumo per cápita en Argentina. Y eso me parecía interesante compararlo con otras regiones. En este caso está el caso de Rusia, que bueno, justamente ahora en esta coyuntura es un actor muy importante en todo lo que tiene que ver con energía, y podemos ver, esto es relativo, ¿no? O sea, mientras cada 2 megawatt hora que consume en promedio Latinoamérica, casi 6 megawatt hora es lo que consume Rusia per cápita, y 14 megawatt hora es lo que consume por persona en Estados Unidos. Acá les quiero mostrar la página. A ver si... ahí va. Bueno, un poco lo que les mostraba antes, también poniendo Europa, que tiene un consumo medio parecido al que veíamos en Rusia, digamos, y también quería mostrarles China,
que tiene una dinámica bastante diferente en cuanto al consumo de electricidad por persona, con una curva muy ascendente, un poco en vinculación con este crecimiento a tasas chinas que muchas veces se habla, que también tiene su reflejo en el consumo energético. Esta página además nos permite mirar otros parámetros y compararlos en distintas regiones, pero bueno, un poco, una vez más, no quedarnos en el número, sino en poder comparar y ver que no es homogénea, digamos, este consumo a lo largo de todo el globo. Por último, me parecía importante eh, marcar el tema de la distribución espacial, digamos, el consumo energético y las ciudades, los territorios. Influye mucho cómo está pensada una ciudad, un territorio en general, y esas ciudades hiperconcentradas justamente van en detrimento, son funcionales a esta idea de zonas de sacrificio y zonas de consumo. Entonces, cuando pensamos en energía, también pensamos en geografía, en distribución de las redes entre las ciudades, en la forma de pensar las ciudades, en la forma de pensar las viviendas. Y también pensamos en economía. Por ejemplo, si esa producción energética es únicamente para generar divisas, porque tenemos una deuda con el FMI, bueno, en nuestro país, nosotros realmente, bueno, yo lo considero una estafa, la deuda impuesta por el FMI, y entonces terminan siendo territorios de sacrificio para terminar pagándole a estas potencias y consiguiendo divisas. En cambio, podría ser pensar una oportunidad de desarrollo local con participación popular y con tecnologías locales. Entonces, bueno, justamente pensar desde una visión integral la energía nos hace pensar un poco estas preguntas que repetí varias veces, es la energía para qué y la energía para quién. La energía como derecho implica consensuar con todos estos actores y actrices, bueno, porque la energía para vivir la vamos a necesitar, pero que tiene que estar en pos de las necesidades populares. Y en esas necesidades populares están las necesidades de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis y los travestis, personas transexuales, no binarias, que en general estamos ubicadas, Es que lo ubicadas. extraño es que ¿Cómo? Perdón. No, creo que se le escapó, Perdón porque no les veo. Sí, sí. Bueno, para terminar era eso, como en general ubicadas en un lugar de consumo energético, muy vinculado con tareas de cuidado. Todas las tareas de cuidado están muy vinculadas en la energía y muchas veces eso no está visibilizado. Entonces cuando por ahí se piensa que las mujeres no sabemos nada de energía, las lesbianas no sabemos nada de energía, bueno, lejos está de eso porque hacemos la comida todos los días, limpiamos la casa, bueno, todo eso tiene energía detrás, pero también estamos en lugares de producción, estamos en lugares de planificación de la energía y de debate de qué energía queremos, así que bueno, nada, cerrar saludando este espacio que nos encuentre debatiendo qué energía queremos y para quién. Bueno, muchísimas gracias, Luján. Para quienes se fueron incorporando mientras estaba Luján en su intervención, ella es trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y militante de Marabunta. Y bueno, y ahora vamos a entrar en la intervención de La Pancha, que es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, militante ambientalista, también feminista y de la transición socioecológica, perdón. Creo que estás ahí, Pancha, ¿no? Estoy acá. Voy a compartir pantalla. Espérate que voy a mencionar rapidito los ejes que van a guiar tu intervención, así también como vamos adelantando un poco de qué vamos a hablar. Bueno, por un lado nos interesa, por supuesto, pensar en el sistema energético chileno actual. También un poco preguntarte si fue mutando a través de los años, cómo se fueron adaptando los territorios a esas mutaciones.
que nos interesa también saber qué son los territorios de sacrificio, que es algo que también mencionó, de lo que habló Luján, o lo mencionó por ahí, capaz que también lo podés desarrollar un poco más. Y bueno, ¿qué relación tiene el sistema energético actual con el sector minero? Un poco como para sintetizar todos estos puntos, este punteo. Lo que nos interesa conocer es cuáles son los principales conflictos en torno a la energía. Pero además de eso, y sin querer marearte, también, y cómo no preguntarte en relación al proceso constituyente, qué cuestiones se pusieron en juego o tomaron relevancia en relación a lo energético a partir de las revueltas y el proceso constituyente, y bueno, cuáles son un poco las contradicciones o las crisis que emergieron a partir de este contexto, digamos. Bueno, muchas gracias con la invitación, y con la potencia de la reflexión y pregunta, que podríamos estar mucho rato conversando al respecto. Bueno, ahí Leonora, si hay algún problema con internet o el sonido, tú me avisas, voy a estar pendiente. Dale, para que no suene feo, si vemos, o sea, 5 minutos antes, por ahí te avisamos, cosa de que vos vayas sabiendo, ¿vale? De los tiempos, gracias. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, la invitación ya se nombró. Quiero agradecer a todas, todos y todas que posibilitan este espacio, que muchas veces pareciera que el tema energético, con los feminismos, con las luchas por la defensa del agua, los territorios, el sindicalismo, no se tocaran. Y justamente todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos una necesidad de articulación, porque tienen que ver con las definiciones de la vida que queremos. Una vida que queremos, que está en fuerte marco de una crisis ecológica, climática, social, que justamente nos hacen esta necesidad urgente de problematizar. ¿Y qué más problematizador que el concepto de energía? Entonces, bueno, agradecer a Luján, que creo que ella además justo calzamos muy bien, porque ella contextualiza toda una realidad a nivel de datos numéricos, y es bueno, y con reflexiones, y en mi caso podría decir que estoy más vinculada desde un ámbito más militante. Entonces, algunos temas que me parecen como importantes, que son reflexiones que hemos hecho como Movimiento por el Agua en los Territorios, que tiene que ver con el sistema energético chileno y la reconfiguración territorial, es decirle, bueno, ¿quiénes somos el Movimiento del Agua? El Movimiento del Agua, Movimiento por el Agua en los Territorios, nos creamos hace alrededor de 12 años, con una finalidad en un encuentro que se llama Aguante la Vida, que organiza el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y justamente en el marco de lo que es el extractivismo, esta extracción ilimitada e intensiva de los bienes comunes naturales, mal llamados recursos naturales o materias primas, en el marco de, además de generación de economías de enclave y de externalidad de las ganancias en los mercados internacionales, trayendo despojos, saqueos, y ahí casi tenemos una suerte de columna vertebral en Chile respecto a cómo se expresa el extractivismo. En el norte, megaminería, en el centro, agronegocio, en el centro sur, agronegocio, modelo forestal, en el sur, salmonera, lo que no quita que hoy coexisten todas estas prácticas extractivistas, y además, algo que voy a hablar más adelante, las falsas soluciones, que son soluciones pensadas en la naturaleza, pero que siguen reproduciendo lo que hemos llamado nosotras y nosotros una colonialidad hacia la naturaleza. Entonces, la gran pregunta que siempre nos hemos planteado es ¿qué energía y para qué? Y acá nosotras partimos como de dos premisas, y que está absolutamente en sintonía con lo que dice Luján. Tiene que ver, por una parte, la mercantilización de los bienes comunes naturales, de la energía, pero además el negocio por sobre la naturaleza y el negocio energético. De hecho, para nosotras ha sido fundamental la construcción de la categoría soberanía energética de los pueblos, que también lo voy a abordar, que no es solamente el derecho a la energía, sino cómo no solo producimos con una energía renovable, con bajo impacto ambiental, sino cómo controlamos la energía, cómo administramos los pueblos esa energía, que finalmente es uno de los desafíos más interesantes. Porque, por ejemplo, en Chile hay, entre comillas, energía renovable, como eólica, fotovoltaica, pero sigue tributando la matriz central energética y ningún beneficio a escala local. Y de hecho, trayendo grandes impactos ambientales. Eso vamos a ver. Entonces, Chile tiene una contradicción bien interesante. Estaba viendo los datos que Luján mostraba. Por una parte, la mayor parte de los hidrocarburos se importan,
somos dependientes energéticamente en torno al petróleo, el gas natural y el carbón, y en estas tres dimensiones es el 70%, pero a la vez de importar, exportamos. O sea, son esas contradicciones, o sea, habitamos la contradicción energética donde se nos plantea constantemente una suerte de imaginario de déficit energético, y más bien no lo es. Lo que vemos es negociación energética, ganancia energética, que no está sostenido por una déficit. Por ejemplo, la mayoría de las veces justo este 22 de agosto se cumplieron 6 años del asesinato de Macarena Valde Muñoz, una mujer mapuche en territorio mapuche, que junto a la comunidad se oponía a la construcción de una hidroeléctrica de Paso, RP Global, con acciones austríacas. Y hay una parte muy emblemática de un documental que estábamos viendo que tenía que ver con la negociación de la gobernación, acompañado con Cernatur, acompañado con la Comisión de Energía, con la comunidad mapuche. Entonces, ¿qué le decían constantemente? Es que ustedes, comunidad, van a lograr subsanar el problema energético que tenemos todas y todos los chilenos. Apelamos a su solidaridad. Y un comunero les dice, oiga, pero eso es mentira. Jamás ustedes han operado bajo el beneficio de las comunidades, sino a generar negocio y ganancia. Y para nosotras, por ejemplo, lo que nos marcó profundamente esto y con seguridad, fue, por ejemplo, la primera gran construcción de una represa en Chile, post-dictadura, que fue Ralco en los años 90, en manos de Endesa, accionistas españoles, que finalmente se descubre que no era para subsanar supuestamente el problema energético chileno, sino para vender energía. ¿Vendían a quién? A Argentina. O sea, creo que es súper importante hacer esta georreferencia respecto a las dinámicas energéticas que nos parecen súper interesantes. Entonces, en Chile, estos son elementos que maneja tanto Olca como OCMAL, que está vinculado con el tema minero. Hay una sobreproducción energética, se produce el doble de energía de lo que se consume, y además se inventa que estamos en déficit constante. Y solo el 16% del sector residencial consume la electricidad generada, versus la minería como un eje de la expansión eléctrica constante. Y eso es bien interesante, también ver la cadena. Nosotros no solo hablamos de extractivismo, sino las cadenas extractivistas que sostienen estas producciones. Entonces, por ejemplo, además, hoy, que ha sido muy complejo, el sistema de estudios de impacto ambiental en Chile, bajo la generación de bajo voltaje megawatt, permite eludir el impacto ambiental. ¿Qué significa esto? Que si bien en los años 90 tenemos esta gran represa que tuvo impacto ambiental, que se falseó, sabemos que finalmente se aprueba, hoy casi todas las empresas transnacionales lo que están haciendo es la construcción de hidroeléctricas de Paso. ¿Por qué? Porque eluden el estudio de impacto ambiental. Pero cuando tú sumas todas las hidroeléctricas de Paso que hay, finalmente son monstruos más grandes que las represas. Melipeuco, un sector mapuche, tiene un centenar de hidroeléctricas de Paso. Entonces finalmente van devastando, pero han tomado las artimañas legales, de vacíos legales, para hacer estos conglomerados, que son las tres centrales de pasada. Y como les digo, un caso emblemático del asesinato, hemos dicho el feminicidio empresarial de Macarena Valde, versus estas grandes centrales como Ralco, que finalmente devastaron todo el territorio pehuenche, hicieron una llamada política de relocalización, y hoy, y esto es un dato importante, es uno de los pueblos que tiene mayor índice a nivel territorial de suicidio. Comunidades pehuenches con alto índice de suicidio, y ahí se ha sostenido que justamente la represa inundó un cementerio. Luego, una de sus grandes defensoras apareció muerta, supuestamente se había suicidado en el río Biobío, y sabemos para el pueblo mapuche, los ñen, los espíritus que alimentan el poder de esa nación, viajan a través de los ríos. Entonces la instalación de este tipo de infraestructura hidráulica está absolutamente rompiendo lo que son la visión de mundo de los pueblos respecto a su bienestar, a su buen vivir. Entonces creo que es súper importante ver como todos estos elementos. Y por otra parte, también, ojalá lo representaba, tenemos el tema del monopolio y la concentración energética. En Chile, por ejemplo, la concentración eléctrica está en torno a 3, Endesa, Colbún y Gener. Y además, en un país como Chile, que con la Constitución de 1980 se permitió crear el Código de Agua de 1981, que si bien dice que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de acceder al agua es a través de derechos de aprovechamiento de agua. Y eso es privatización. Se crea un mercado de aguas. En Chile el agua se puede comprar,
vender, arrendar y hasta hipotecar. Y la propiedad del agua está separada de la propiedad de la tierra. Significa que hay comunidades completas, campesinas e indígenas, que tienen propiedad de la tierra y no así del agua. Esas son las problemáticas que justamente son la plataforma desde donde se sostiene la revuelta por esta injusticia estructural de precarización de nuestras vidas. Aquí quise solamente poner en un costado un mapeo que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un órgano autónomo, pero a su vez parte de la infraestructura del Estado. Y bueno, a mí me encanta porque, bueno, acá no se nota tanto, pero cuando lo muestro, casi todo el territorio tiene conflictos ambientales. O sea que creo que grafica. El verde es el nivel de tipo de conflicto. Todo está verde. Hay distintas coloraciones que tienen que ver con el tipo de conflicto, pero simplemente para graficar. Entonces, ¿qué sucede con este sistema energético chileno que, les insisto, nos inventa constantemente el déficit, sobreproduce, reproduce la clásica explotación de fósiles, pero luego ahora nos ingresan la idea de las falsas soluciones? Primero es que estamos ante una desigualdad estructural energética, que justamente se condice con lo que hemos hablado, con la redistribución de la energía, con la concentración, con el negociado, y ahí, y está absolutamente, me fijé, Luján, y estamos en concordancia, el tema de mayor a menor. Primero el transporte, la industria, la minería, comercio y viviendas. O sea, ahí hay una historia, o sea, ¿qué más esclarecedor que esta dimensión? Además, piensen ustedes en Chile, con un sistema de transporte basado en camiones, que son además un sindicato de derecha y que además fue parte del golpe de Estado que se le hizo a Salvador Allende, y donde Chile, luego del golpe, se terminó con toda la infraestructura del ferrocarril. O sea, los camiones, el sistema de transporte, sigue siendo también un eje de concentración de poder energético y que está vinculado a la derecha. Entonces, eso es interesante. Y por otra parte, hoy, en este escenario energético chileno, ha venido el tema de la nueva exploración del litio, que eso ha generado más una serie de dificultades, porque es insólito. Se dice el litio como energía renovable, por favor. La explotación del litio es extractivismo puro, extracción de salmuera que extracción de agua. Pero cómo genera baterías eléctricas para los nortes globales, nos levantan la consigna de energía renovable. El tema del cobre, el cobre verde, más adelante vamos a ver, por ejemplo, el hidrógeno. Por otra parte, la incorporación de nueva minería, tierras raras, biolantánidos, que por suerte en Pecolinquén se logró frenar el proyecto, pero que siempre está ahí, presente, y proyectos de energía renovable, donde en Chile hoy podemos encontrar más de 500 proyectos eólicos y fotovoltaicos. Ojo, ninguno, pero ninguno de estos proyectos, en el marco de la energía, de estos proyectos RNC, vinculados a la producción local, sino todas vinculadas a subsidiar todavía o a alimentar la matriz energética central. Y por eso decimos, eso no es soberanía energética de los pueblos. O sea, no solo energía renovable, no solo energía limpia, sino control, sino administración. Bueno, ahí, como les decía, el hidrógeno verde, que tiene que ver con este proceso, igual me parecía como interesante de nombrar que la electrólisis del agua con energía eléctrica y consiste en la descomposición del agua, los gases oxígeno e hidrógeno, y ahí sale el hidrógeno verde. Hay distintas coloraciones del hidrógeno, y se hace mediante la conexión de electrodos al agua, y eso es lo que hoy se está promulgando como la gran solución energética en Chile. Pero estamos aquí justamente haciendo algunas investigaciones, conociendo la experiencia, cuáles serían el impacto de este tipo de elementos. Entonces, frente a esto, obviamente que el tema energético se ha convertido en un campo de disputa para nosotras. Y ahí hemos hablado, por ejemplo, por lo menos dos dimensiones, porque hay muchas más. Por una parte, los efectos territoriales, y por otra parte, evidentemente, los efectos contaminantes. Insólito, pero el Estado chileno, en 1996, genera una categoría que se llama zonas de sacrificio. O sea, lo crea el Estado chileno. El concepto de zona de sacrificio, si bien lo usamos de manera cotidiana, si bien viene de experiencia tanto también de trabajo en Argentina, en Estados Unidos, acá se refiere en el 96 a zonas saturadas de dióxido de azufre y que van a estar vinculadas con la generación de termoeléctrica y que a su vez generan residuos químicos. Y en ese sentido, zonas de sacrificio, pero imagínense ustedes tener esa carga semántica de asumir que era una zona sacrificable. Y a eso se le está Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero,
Puchuncaví, Coronel. Quizá me falta alguno, son 7. O sea, estamos diciendo estructuras pensadas para su despojo. ¿Qué es lo que pasa? Como movimiento del agua y los territorios, obviamente nos parece horroroso el término zonas de sacrificio, pero nos pasa un problema. La lógica extractiva siempre instala mucho el posicionamiento de economías de enclave, una suerte de isla extractiva, donde muchas veces en los territorios que se habita de manera aledaña se desconocen los efectos directos del horror que está ocurriendo a nivel de contaminación, saqueo y despojo territorial. Y es por eso que levantamos otra consigna. No hablamos de zonas de sacrificio, sino pasamos a hablar a territorios de sacrificio. ¿Por qué? Primero, porque no son zonas, son territorios con memoria, con identidad, con historia, con ecosistema. ¿Y por qué decimos en sacrificio? Porque mientras se mantenga la misma matriz energética, productiva y de consumo, todo territorio es proclive a ser sacrificable. ¿A qué me refiero? Podemos celebrar la caída del proyecto Pascualama, por la Barrigol, pero sabemos que la Barrigol va a levantar ese proyecto en otro territorio. Nos pasa constantemente que celebramos la caída del proyecto, pero finalmente la reinstalan en otro lugar. Entonces los territorios de sectores populares, campesinos, pueblos originarios, son proclives a ser sacrificables. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El territorio es un espacio físico y social, donde justamente una serie de modificaciones producto del extractivismo, bajo la lógica de acumulación por despojo y ofensiva extractivista, reordena las relaciones sociales. Por ejemplo, Pasco Alto, el aumento de la prostitución y la trata de personas asociado a la megaminería. Ahí tenemos un reordenamiento de las relaciones sociales. Bueno, acá no voy a profundizar, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, la masculinización de la economía y los territorios a través del extractivismo y la megaminería. Eso que hablamos de una repatriarcalización a través de la minería. El aumento de la violencia hacia las mujeres, las niñeces, las disidencias, la militarización de los territorios bajo también el control energético, la configuración de espacios y dinámicas muy masculinizadas y patriarcales, como en la ciudad de Calama, la masculinización del espacio laboral, donde las mujeres o no se reconoce trabajo en cuidados, o ganan menos, o ocupan espacios feminizados. Entonces, es muy complejo esta situación, por eso hablamos de territorio en estas características, y donde además, obviamente, hay procesos de expropiación, mercantilización y depredación de lo que hemos llamado bienes comunes. Ojo, no bien de propiedad, sino de bienestar de los comunes, y esos comunes animales, comunes naturaleza, comunes humanidad. Entonces, la economía de enclave, aquí yo les daba algunos elementos como emblemáticos con la actividad extractiva, y las cadenas extractivas, las carreteras, los megapuertos, los gasoductos, las termoeléctricas, las represas. Entonces, nosotros hablamos, no solo tenemos que visibilizar la economía en clave, sino, por ejemplo, todo el circuito que hacen los camiones hasta los puertos, por ejemplo, de traslado de residuos, finalmente generan también un camino, una cartografía de residuos que son contaminantes. Entonces tenemos, por ejemplo, uno de los tranques más grandes de relave minero en América Latina, que es del Luxic, de la minera Los Pelambres, que queda en el Valle Choapa, y donde circula material minero hacia la Costa de los Vilos, y hoy la Costa de los Vilos, un puerto, está absolutamente muerto el fondo marino. O sea, por eso es importante ver en términos de una perspectiva relacional. Entonces, acá vemos una relación con el paisaje que obviamente se va modificando. Por eso nos interesa mucho el concepto de territorios en sacrificio. Bueno, y por otro lado, los conflictos territoriales y el sistema energético, hemos también ido nombrando, y también Luján lo adelantó, esta idea de que las energías son campos coloniales y por otra parte masculinizados. Cuando hablamos que la energía son campos coloniales, es por decirlo de cierta forma, por ejemplo, los países de Abya-Yala, de América Latina, seguimos la lógica de la monoexportación. Seguimos la lógica de realización de actividades que en otra parte del mundo no se producen y que aquí sí. Seguimos siendo dependientes de un sistema de economía mundo. Seguimos produciendo para las ganancias y no en términos de generación de bienestar de esos comunes. Entonces, en ese sentido hablamos como campos coloniales y masculinizados por lo que decíamos. Porque además las mujeres, las disidencias, las niñeces, en sí misma nuestra vida está cruzada por la violencia y la precarización. Entonces, la disputa del campo energético se agudiza aún más porque nuestras condiciones son precarias en sí.
Y por otro Ya en lado, unos minutos redondeamos. y por otro lado nos encontramos con el problema de que ya no solo luchamos contra el extractivismo, esta energía colonial, sino que ahora vienen todas estas ideas de ecocapitalismo o mercantilización de la naturaleza, trabajando energía limpia, pero siguen ejecutando la misma matriz. Entonces, ¿qué decimos nosotras? La reconversión tecnológica y productiva no asegura un cambio en sí mismo. Lo que nosotros apostamos es por la consolidación de economías territoriales que pongan en disputa a las cadenas expansivas que tiene el capitalismo neoliberal. Por eso hablamos de economías territoriales, solidarias, recuperar el consumir según los ciclos de la naturaleza, recuperar no solo los territorios, sino restaurar, regenerar. Y es por eso que es súper complejo en un contexto en Chile de gran privatización, y por eso nos parece súper importante haberle nombrado el caso emblemático de Ralco, esta gran represa en territorio mapuche que fue post-dictadura cuando la instalan. O sea, no es el problema de la dictadura, sino el legado de la transición. Aquí quise mostrarle una fotografía, un trabajo que hicimos como movimiento. Y ya para ir terminando, bueno, aquí fotografías de movilizaciones, justamente en el tema energético, contra hidroeléctrica, contra megaminería, coloqué algunas fotografías de zonas de sacrificio o territorios en sacrificio, y acá finalmente con el tema constitucional. Para nosotras, obviamente, el momento de la revuelta que instala con tanta fuerza el fin del legado dictatorial y de la transición, ojo, no son 30 pesos, que él subía del transporte del metro, son 30 años. No estamos haciendo referencia a la postdictadura, no son 30 años, son 47. Incorporamos la dictadura y después los lamien del pueblo mapuche dice, ojo, son más de 500 años. O sea, podemos aumentar el legado de esa colonialidad. Y ahí surge un primer momento destituyente. Asambleas territoriales, la lucha por la plurinacionalidad, pero me interesó poner esta consigna porque tiene que ver mucho con lo energético, vivir con menos. De hecho, nosotras hablamos de una transición post-extractivista o con justicia, porque ahora hablan de transición justa y es la misma porquería, hemos tenido que también resignificarlo, y donde decimos, estamos en contra de la minería, queremos fin a la megaminería, minería de tajo abierto, pero es imposible cerrar así. Entonces, ¿qué hablamos nosotras? De la minería de lo indispensable, resguardando el bienestar de los comunes. Entonces, obviamente que acá vamos a tener siempre el problema del poder constituido, que es el Estado, y nosotras y nosotros presionando desde poder constituyente, que es la Asamblea Territoriales, pero también espacios más institucionales como fue la nueva convención, donde sí logramos ciertos elementos, y acá solo quiero nombrarlo. Logramos en el artículo 59 de la nueva constitución, se votará el 4 de septiembre, 5 incisos para energía. Inciso 1, artículo 59. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía accesible y segura. 2. El Estado garantiza el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. Y muchos más. Son 5 incisos. O sea, logramos instalar el derecho a la energía, algo que era bien impensable. Ojo, que nos falta muchísimo, sin duda. Acá sí tenemos ciertos desafíos. Nos interesa, por ejemplo, retornar a las prácticas tradicionales de los pueblos originarios. Creemos que tiene que haber una política, la plurinacionalidad no es solo algo que tiene que ver con el Estado, sino también repensar la energía, cómo recuperamos otras prácticas energéticas de los pueblos originarios, y por otra parte, cómo consolidamos esto que hemos llamado autonomía energética, que es la administración y control de los pueblos. No nos sirve de nada tener un parque eólico, que ojo, en Chile está en el Chiloé, arriba de pomponales, turberas, que son cuerpos de agua, y además que matan a aves y ciclos migratorios, o sea, están degradando el territorio igual. Así que, bueno, esos son los desafíos y que me parece súper relevante como conversarle con ustedes este trabajo que podríamos llamar autodeterminación o soberanía energética de los pueblos, que tiene un desafío que es mucho mayor que solo la energía. Así que eso, gracias. Muchísimas gracias, Pancha. Es súper interesante. De paso, vamos a recordar que en la caja de herramientas que proponemos que vaya a quedarles luego a quienes hayan participado del taller, van a estar seguramente estas ponencias, digamos, los PowerPoint o las filminas con las que estuvieron desarrollando sus contenidos, bueno, como para que nos queden a todos. Eso por un lado, por el otro lado recordar también que tenemos la posibilidad de hacer preguntas, que las podemos ir colocando en el chat, a quienes quieran, tengan dudas o quieran
ampliar o desarrollar, bueno, o consultar lo que sea. Y ahora tenemos, bueno, como la pauta original, tenemos una pequeña instancia de intercambio entre ustedes por ahí, o si quieren reforzar o les quedó algo por fuera que quieran desarrollar, bueno, cualquiera de esas opciones es posible. Luján, Pancha quizás tienen ganas de de generar algún intercambio entre ustedes, alguna pregunta, y si no, bueno, podemos nosotras hacerles algún estímulo o preguntar sobre alguno de los temas que hayan quedado por ahí, se hayan conversado medio así como para arriba o así como rapidito, ¿no? Así que como quieran. Yo tenía una pregunta para Pancha, así que si quieren. Y además, nada, tremenda la exposición y compartimos todo, o sea, cómo fuiste hilando las distintas dimensiones de la lucha y de las necesidades de los pueblos. Nada, gracias por compartirnos. Me quedó como, por un lado, resonando muy fuerte esto de la soberanía energética de los pueblos. Me parece que es un concepto que podríamos retomar. Y que además me parece que es un concepto que nos permite aunar luchas con otros sectores, ¿no? Al menos desde el sindicato, acá en Argentina, el lugar donde yo trabajo es un espacio estatal, y hemos tenido distintos encuentros para ver si podíamos unir luchas entre sindicatos, luchas ambientales, luchas feministas, y muchas veces creemos que estamos como, bueno, muchos sindicatos tienen posiciones muy corporativas, ¿no? Y muchas veces los trabajadores no logran ver como una mirada, con una mirada un poco más amplia y más global, la repercusión que tiene, bueno, ser parte quizás de estas cadenas extractivistas sin una mirada crítica, ¿no? No quiere decir que tengan que abandonar su puesto de trabajo, pero qué potente sería que esas críticas se hicieran incluso desde adentro de los mismos sindicatos, y no como contabas el rol del sindicato de camioneros allá en Chile. Me interesaba por un lado, bueno, algo profundizaste sobre eso cuando hablabas de las economías territoriales, me parecía muy interesante lo que mencionabas, pero quizás fue un poco sobre el final y te quería preguntar eso, si querías como contarnos un poco más de qué se trataba esta propuesta de economías territoriales y en vinculación, y si es posible pensar esta soberanía energética de los pueblos con algunos otros sectores sindicales allá en Chile. A veces se plantea que, bueno, los sectores que resisten y se oponen a las lógicas extractivistas de la producción energética, bueno, como que quisiéramos vivir sin energía, y para nada se habla de eso. Entonces me parece que es muy interesante digamos, enunciar desde una propuesta prefigurativa, desde una propuesta para la vida digna, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era un poco eso, ¿cómo es el vínculo entre los distintos movimientos sindicales, de lucha por el agua y feministas, y si es posible que esta soberanía energética de los pueblos sea una bandera común? Y después tenía otra cosita respecto al hidrógeno verde, que también en Argentina es algo que está como en agenda y se vende un poco como una solución ideal o idealizada, y me parece que ahí se enfrentan como dos visiones, ¿no? Un recurso, digamos, una tecnología que puede estar al servicio de necesidades de comunidades que hoy en día no están conectadas a un sistema integrado energético, o una herramienta para generar la energía como un commodity y poder exportar energía verde, entre muchas comillas, a Europa, ¿no? Me parece que esa es la dicotomía que se plantea con el hidrógeno verde, y pensaría, bueno, ¿cómo sería esta tecnología en el marco de una soberanía energética de los pueblos? Intensas preguntas, también te tengo una intensa, pero sí, bueno, esa es la idea.
cosa como bien potente. Mira, el concepto de soberanía energética de los pueblos, hace rato que lo venimos trabajando, también escuchándole a ustedes desde Argentina. O sea, ahí ha sido un trabajo como importante de hablar de desigualdad energética, así como la energía popular, y aquí le otorgamos esta idea de soberanía o autodeterminación energética de los pueblos, que justamente tiene que ver con lo que yo señalaba, con control, con administración, con precio justo, y en el marco de otra configuración, tanto espacial como territorial. Entonces empezamos a trabajar esta idea de soberanía energética de los pueblos, muy vinculado, fíjate tú, con la noción de energía, de economías territoriales. ¿Qué decíamos? Hoy el ecocapitalismo, o lo que hemos llamado falsas soluciones, que son muchísimas, carreteras hídricas, litio, soluciones con la naturaleza, biomasa, que es súper contaminante. O sea que, claro, descarbonizas, pero contaminas de otra manera, igual. Todo se estaba levantando como soluciones, y donde veíamos que en algunos casos, claro, había una disminución del impacto ambiental per se, pero era tal la cantidad de proyectos que lo instalaban que primero seguían generando grandes impactos ambientales, y segundo, lo que observamos inmediatamente, que no había ni administración ni consolidación respecto a lo local. Significa que teníamos energías al alero de la externalización y al alero de generar estas largas cadenas productivas, distributivas y de consumo. Por ejemplo, un gran parque eólico, como les contaba, arriba de turberas pomporales que son equivalentes a humedales, arriba, que son los cuerpos de agua que permiten que haya agua dulce en periodos de escasez hídrica en Chiloé, y donde además, como les decía, era un lugar de migración de aves. O sea, ninguna observación con el territorio. Entonces, primera falencia vimos, bueno, entonces es una energía supuestamente limpia y renovable, pero no con los pies de la tierra. Ninguna vinculación con lo territorial. Segundo, sin ninguna participación ciudadana, ni menos consulta, procesos consultivos. Y tercero, y lo más grave, que lo insisto mucho, es que tributa la matriz energética central. No es energía que queda para Chiloé. Y casi todo parque eólico, fotovoltaico, en la llamada energía solar, tiene la misma dificultad. Les cuento, acá hay una comunidad a 2 horas de Santiago, que se llama San Pedro de Melipilla, y donde el 90% de los derechos de agua lo tiene AgroSuper, una chanchería, donde viven diariamente con olor a mierda, circulando todo el día. O sea, un territorio absolutamente, un territorio en sacrificio. Y pusieron un parque fotovoltaico. Dijeron, bueno, quizás será para paliar el déficit energético, porque además en Chile la luz, por ejemplo, la electricidad, es carísima, y a su vez hay sectores rurales que no tienen acceso a la luz todavía, así de contradictorio. Nuevamente, subsidia a la matriz energética central. Entonces, en el fondo, nos inventan, o sea, nos instalan estas falsas soluciones para seguir tributando la lógica de las ganancias, de la externalidad. Y es por eso que desde esa constatación, más que hablar de energía limpia, más que hablar de energía renovable, empezamos a hablar de soberanía energética de los pueblos. En el marco de los derechos a la naturaleza, en el marco de los buenos vivires, en el marco de la planificación y gestión territorial, que además en Chile la proponemos por cuenca y subcuenca, que es el sistema georreferencial de cómo se organiza el territorio, y además con lo que hemos llamado control y administración territorial. Ahí, por ejemplo, tuvimos la suerte de conocer una experiencia de un barrio obrero en Oaxaca, en México, que tenían, sí, paneles solares, pero los paneles solares eran para generar energía al barrio de Oaxaca, y donde la comunidad fijaba precios justos y además subsidiaba a sectores de la población. Estamos hablando de otra cosa. Eso es soberanía energética de los pueblos. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué decimos? Una de las características del capitalismo neoliberal, y sobre todo en Chile, es la gran expansión, grandes cadenas productivas de consumo. Por dar un ejemplo, nosotros, Chile ya casi no produce legumbres, las lentejas son importadas, o sea, muchos de los elementos agrícolas desgraciadamente son justamente en esta dinámica, o a su vez exportamos y después se devuelve un producto manufacturado 10 veces más caro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vemos que justamente estas grandes cadenas son las que van generando las huellas ecológicas y las huellas hídricas. Y es por eso que levantamos el concepto de economías territoriales bajo la consigna de circuitos económicos cortos, que es, por ejemplo, comer en relación a lo que la naturaleza y el entorno produce. Bueno, este
ejemplo va a ser muy nacional, pero bueno, el choclo, el maíz, es temporada de verano, y es temporada donde comemos pastel de choclo, humita y por otros granados. Todo esto vinculado a la soberanía alimentaria de los pueblos. Hoy, hace muchos años, tú puedes comer todos estos productos durante todo el año. Yo no estoy en contra de que comamos esos productos, de hecho son maravillosos, pero sí volver a comer según el ciclo de la naturaleza que está dado, que hay un periodo de cosecha de un producto. Y por ejemplo, yo soy parte de una red de abastecimiento popular, La Cacerola, y he aprendido a comer nuevamente según lo que hay disponible, no según lo que yo quiero comer. Obviamente ahí hay una articulación. Entonces, economías territoriales están vinculadas a retornar la idea de circuitos cortos y generar sistemas de solidaridad cuando tú tienes ciertos elementos que no puedes complementar para el desarrollo de la vida. De hecho, eso lo tienen los pueblos originarios. El sistema de complementariedad de piso ecológico lo tiene el mundo aymara, quechua, o sea, pichan acuyica en hoja de coca, y las hojas de coca son de tierras bajas y lo consumen en tierras altas, también en tierras bajas. Quiero decir que esa es la idea de circuitos cortos y a la vez relacionarnos con otros circuitos desde marcos de solidaridad. Respecto a hidrógeno verde dijiste exactamente lo mismo. Nosotros decimos, ¿cuál es el problema? Primero, no tenemos claridad de los impactos ambientales. Hay harto manto de secretismo respecto a esto. No hay tanta investigación, tanto estudio, menos nos han hecho partícipes. Y segundo, opera la lógica de monopolio. Y tercero, a la exportación bajo la lógica de ganancia. O sea, lo mismo de siempre. Mi pregunta, y tiene que ver con un conflicto también acá, tiene que ver con el lugar del Estado. Esto se me trabó a mí, no sé si a mí sola o a todos. Ah, Se le trabó, ¿no? La perdimos. Sí, se puso en negro su pantalla y venía bien de conectividad, pero bueno, son imprevistos que pueden suceder. Qué lástima porque había... Ahí está, ahí volviste, Pancha. ¿Te pegué la pregunta? ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos sí, bien. Era la pregunta de cómo pensar en las potencialidades, pero también las limitaciones del Estado argentino para pensar una posible soberanía energética de los pueblos. Y lo mismo del sindicalismo, porque yo les contaba aquí que en Chile tenemos grandes riñas con el mundo sindical. Ha costado muchísimo trabajar esta dimensión, porque justamente hay ciertos componentes en nuestras luchas que ellos lo ven como la baja de la producción, y por otra parte nosotros vemos componentes que degradan la naturaleza y replican relaciones coloniales. Entonces yo sé que para ustedes los y las argentinas el Estado es un tema que les cruza, que tienen una carga. Entonces si pudiera ahí ver cómo podría ser el Estado, tanto las potencialidades como las limitaciones para esta idea de soberanía energética. También creo que la pregunta es contundente, pero eso. Bien, bien, gracias. Gracias a las dos por... Perdón, Luján, ¿vos querías agregar algo más? No, respecto del Estado, si quieren lo compartimos un poco entre todos, pero solo aclarar esto, que los trabajadores estatales no necesariamente dependemos del Estado como el Estado actual capitalista, cis-heteropatriarcal como forma de organización y como solución a todo, digamos, ¿no? Quizás sí sería distinta la posibilidad de poder disputar ese control, esta posibilidad de disputar una consolidación local, cuando no tenés que enfrentarte directamente a los capitales multinacionales en el territorio, y es el Estado, pero muchas veces el Estado también funciona, y pasa en Argentina, como simplemente un mediador de esos capitales, y simplemente acomodan las leyes a su gusto para que esa avanzada sobre los territorios sea posible. Hoy en día, lo que comentaba respecto del Fondo Monetario Internacional y el pago de esa deuda hace que el Estado sea directamente el que está generando las condiciones de posibilidad para que, bueno, nada, estos, como mencionabas vos, estos territorios en sacrificio tengan como único objetivo, nada, la exportación en detrimento de las condiciones de vida de la población, reduciendo también incluso
hoy en día los subsidios a las tarifas de luz y gas en poblaciones que, nada, dependen de eso muchas veces para sobrevivir y que tienen consumos altos, ni siquiera altos, pero consumos no tan eficientes justamente por tener esta precariedad de la que hablabas vos también, ¿no? Entonces, bueno, quizás lo pienso como, sí como la necesidad de que los trabajadores estatales tomemos un rol activo en esta disputa por cuál tiene que ser el rol del Estado en la cuestión energética. Bien, gracias Luján y Pancha por este intercambio, por esas preguntas mutuas. Si les parece, estamos ya llegando al cierre, queda un ratito nada más, pero sí hay algunas preguntas en el chat que no queríamos dejar de hacer para que todos puedan sacarse sus dudas. La primera sobre litio, entiendo, es para Pancha, pregunta si existen coordinaciones entre territorios en resistencia de Argentina, Chile y Bolivia, qué discusiones hay al respecto. Si querés, Pancha, responde esa y después sumo la Sí, otra pregunta. es bien rápido. Se llama Observatorio de Salares. Y además ha sido un trabajo mancomunado súper potente, donde, por ejemplo, la mayoría son de Cajamarca, República Argentina, en el caso chileno, son compañeros y compañeras de San Pedro de Atacama, y en el caso de Bolivia, compañeros y compañeras de Uyuni. El Observatorio de Salares ha hecho un trabajo maravilloso, justamente para develar lo que es la explotación realmente de litio. Como les decía yo, extractivismo del agua. Finalmente, lo que nos hemos convertido en exportadores y exportadoras de agua. Exportamos naturaleza y han hecho unos cálculos, o sea, imagínense, exportar agua y han hecho cálculos súper potentes, además de todos los efectos ecosistémicos de la flora y fauna y también los problemas identitarios, justo en territorios indígenas, tanto Licanantay, Diaguita, Coya, o sea, territorio Aymara. Así que ahí hay un trabajo súper potente en los compas les compas Observatorio de Salares. Eso. Gracias, Pancha. Y esta me parece que es para aquella que se sienta interpelada. Una tiene que ver con, yo creo que son dos preguntas, ¿no? En relación con la posibilidad de sostener estos niveles de consumo de energía, entendiendo que la premisa del desarrollo es el aumento del consumo, y bueno, que esto implica, por supuesto, sacrificar recursos, clima, contaminación, etcétera. Y por otro lado preguntan cuál es el límite dentro de un sistema globalizado y cuáles son las posibilidades de desarrollo de otras alternativas, ¿no?, a este modelo de incremento de consumos. No sé, Pancha, si querés entrarle vos. Pero algo corto, porque también podemos estar 20 minutos, solo decir que nosotros hace mucho tiempo, bueno, esto lo hemos aprendido de maestros y maestras, hablamos de ontologías relacionales, como de otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y ahí emerge que ya no hablamos de desarrollos alternativos, sino alternativas al desarrollo, porque el desarrollo como concepto está asociado a la idea de progreso, modernidad y colonialidad de la naturaleza. Entonces, en esta idea de alternativas de desarrollo es que surge el concepto de, bueno, vivir, que, ojo, insisto, no implica que, o sea, me encantaría que no hubiese minería en el mundo, pero es una locura. O sea, tenemos herramientas que nos permiten una salud digna que está basada en minería. Lo que hablamos es una minería de lo indispensable. Entonces, obviamente, se dialogan con categorías como de crecimiento, obviamente con ecología política profunda, feminismo socioambiental, pero ahí es súper importante la triada. Producción, distribución y consumo. Es imposible pensar uno u otro. Por ejemplo, ya con esto termino. ¿De qué nos sirve? Estoy de acuerdo con las 3 R. Reducir, reciclar, reutilizar. Pero ¿quiénes son los mayores generadores de basura? Las industrias. Entonces lo que nosotros tenemos que luchar es por basura cero en términos industriales y obviamente acompañado nuestros cambios de hábitos. Pero es súper importante entonces el campo del dominio estructural en estas 3 patas y por otra parte la transformación de los hábitos. Pero creo que hay alternativas muy interesantes, pero siempre en marco de lo local y lo territorial, que se pueden entrelazar y generar una globalidad. Eso es súper importante. Lo transfronterizo va a ser la única posibilidad para generar esas transformaciones más estructurales. Eso.
Sí, la verdad que lo mismo iba a decir, así que seguramente no con tan lindas palabras, pero me parece que las claves van por ahí, por esto de lo indispensable y por el decrecimiento, me parece que, y quizás tenga que ver con transformar esta idea del progreso como algo, con el desarrollo, con el consumo como algo positivo, quizás hay una dimensión eh, más filosófica, más de la forma de vivir que, que podemos ir laburando y que no tiene tanto que ver con que si dejo de consumir tal o cual cosa realmente va a tener un impacto de magnitud, sino que eso me va a permitir o nos va a permitir generar conciencia para demandar, para reclamar y para participar en todas las luchas por quienes tienen las mayores responsabilidades en estos efectos. ¿No? Bueno, muchas gracias a ambas por este intercambio, por todo el espacio, por responder las preguntas, a todos quienes participaron con interés y demás. Habíamos hablado sobre, bueno, qué nos planteábamos con este encuentro y con todos, pero en este encuentro en particular queríamos pensar en la energía, en la producción energética y en los sistemas energéticos más que en fuentes a secas, ¿no? Que creo que pudimos profundizar un poquito en relación con las situaciones de los sistemas energéticos y los consumos energéticos en América Latina, cómo producimos la energía, para qué se usa, a dónde va, qué modelos de desarrollo, qué modelos económicos acompañan a esos sistemas. Por eso les recuerdo a todos, porque probablemente algunas quieran ir a buscarlas por otros lados. Nos acompañaron Luján Rodríguez, que es trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es militante de Marabunta, y nuestra búsqueda con ella era pensar una descripción, un análisis sobre la situación en Argentina y en América Latina, ¿no? De los sistemas energéticos, de los consumos, de las desigualdades en torno a la energía en América Latina, y en particular Pancha Fernández Droguet, del Movimiento por el Agua y los Territorios, que es militante ambientalista, que es feminista, que es chilena, nos hizo un pantallazo sobre la situación de la producción energética en los diferentes territorios en Chile, qué implica hablar de territorios en sacrificio, y una discusión que es relevante para toda América Latina y para quienes miramos la cuestión energética muchísimo, que tiene que ver con el proceso constituyente en Chile y la mirada sobre la energía que se viene dando y que se viene disputando a lo largo de ese proceso. Así que les agradecemos un montón a las dos por haber participado, a todos, a todas, por haber estado también presentes y atentos y atentas. Nuestra idea la próxima es pensar la relación entre fuentes, modelos energéticos, los impactos sociales, económicos, ambientales para nuestra región, para América Latina. También vamos a profundizar un poco en la situación de Argentina en particular, cómo se configura el modelo extractivista en este país en la semana que viene. Estamos ya sobre el final, así que les agradecemos un montón y nos encontramos la semana que viene para seguir reflexionando y compartiendo información acerca de la energía. Si Pancha o Luján quieren decir algunas palabras de cierre o hacer algún tipo de redondeo, adelante, por supuesto. Por nuestra parte es eso nomás. No, solo me voy a despedir y agradecer el espacio a todos ustedes, a Luján, por su gran exposición y nada. Son súper importantes estos espacios porque realmente muchas veces, son muy pocas veces las que discutimos estos elementos. Siempre hay una suerte de profesionalización de ciertos temas que son cruciales para sostener la vida, nuestras vidas. Así que me parece muy valioso que haya en esta instancia. Muy agradecida y gracias por el material de Paraguay. Ya lo bajé, así para ver el tema del hidrógeno verde allá y si nos pueden dar pistas también de lo que acontece acá. Eso, muy agradecida. Bueno, de la misma manera agradecerles al OBSUR, a la FEM y particularmente a Pancha y a todos los que estuvieron participando por el espacio. Y nada, ojalá nos encontremos en la calle, en las luchas venideras que seguro nos encuentren en los territorios. Así que ojalá pueda acercarme con algunos compañeros a Chile en los momentos de la votación y la constituyente. Ojalá sea posible, así que ya te estaré yendo a visitar, Pancho.
Bueno, muchas gracias Pancha, Luján, gracias a las compas del ATFEM por haber tenido el ímpetu de organizar este espacio de formación, y nos encontramos el miércoles que viene. Estaremos Leonora y yo y algunas otras compañeras que se sumarán a aportar sus experiencias, así que les mandamos un abrazo grande a todos y nos vemos el miércoles que viene a las 5:30 de Argentina. Abrazos.